Bueno, el Señor Jesucristo me los bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos. Reciba mi saludo muy especial en el nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo, su hermano, Alex Cerrato, transmitiendo desde el canal Pentecostal la unicidad, única verdad de Dios. Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a tener esta conferencia. Como ustedes ven allí, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Unicitario sorprende con esta enseñanza sobre el Espíritu Santo. Deja boquiabierto a todos. Bueno, quiero decir, mis hermanos, que esto es algo que se me ha preguntado. Un hermano me ha contactado desde Argentina y me ha preguntado lo siguiente. Vamos a escuchar qué es lo que él nos pregunta y en base a eso vamos a darle una respuesta. ¿Les parece? Escuchemos, por favor. Vamos a escuchar. Bendiciones, pastor. El Señor lo bendiga. Bueno, yo le paso a comentar, yo estoy detenido, estoy preso hace 5 años. Soy del nombre del Señor Jesucristo también, me rebauticé, por así decirlo, en un penal, en el nombre del Señor Jesucristo, la Iglesia Pentecostal Unida en nombre de Argentina. Bueno, cuando caí preso, me llevaron a un penal, conocí a un varón que predicaba en nombre del Señor. Empezamos a hacer cultos, él ya estaba haciendo cultos, venían pastores de la iglesia pentecostal. Y bueno, empecé a darle más importancia a lo que era la Biblia, porque yo ya conocía afuera, pero en la calle conocía que Jesucristo era Dios, que Dios hay uno solo, obviamente, pero no sabía cómo expresarlo, cómo predicarlo, y tampoco le daba mucha importancia a las cosas de la iglesia. Entonces, bueno, detenido, preso, empecé a leer más la Biblia, a buscar al Señor, y comprendí, bueno, empecé a predicarlo también. Pero bueno, estoy en otro penal, y bueno, acá no se predica, acá es la Trinidad, y no me dejan, tampoco me dejaron predicar. Me dijeron que no se predicaba otra cosa que no lo que ellos predican, así que no estoy concurriendo a ninguna iglesia ahora. Y bueno, pero en fin, yo lo que quería comentarle era que buscando en la palabra, veo un par de videos suyos y de contra la Trinidad, y sabe que, bueno, yo quería hacerle una consulta aparte de Juan 14, Juan 7, de Juan 14:15, que habla de que Jesucristo es el Espíritu, ¿no? Nos dice, digamos, nosotros entendemos que es literal lo que dice, que él mismo vendría. Bien. ¿Qué otra palabra usted podría utilizar para decirle a la Trinidad que Jesucristo es el Espíritu? Yo encontré otra palabra que nos dice exactamente que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, de Jesús. ¿Qué otra palabra usted utilizaría como para decir, bueno, a la otra persona que quede con la boca abierta diciendo, sí, tenés razón? No sé si me explico. Bueno, agradecemos a nuestro hermano por habernos enviado este audio para poder responderle y que también pues dejar boquiabiertos, como él dice, a todos los que nos escuchan. Debo levantar mi voz de protesta por aquellas personas que censuran el Evangelio de Jesucristo. Como lo escuchamos en el penal donde está, las personas que predican la Trinidad le han prohibido a él hablar de el único Dios verdadero. Esto me recuerda lo que hicieron los sacerdotes
con los apóstoles, los cuales tomaron presos y, escúcheme bien, les prohibieron estrictamente hablar en ese nombre. Pero también debo decir que los apóstoles no obedecieron, por lo cual le aconsejo a este hermano que como los apóstoles le dijeron al Sanedrín y a todo su ejército de personas que se negaban o prohibían hablar del nombre de Jesús, le digan lo mismo que le dijeron los apóstoles a ellos. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Mi hermano, predica, enseña. Sí, seremos perseguidos. Tal vez te azotarán, tal vez esas personas te van a hacer daño. Pero predica en el nombre de Jesucristo, no te detengas, por favor. Predícales allá a esos cautivos, porque todavía siguen cautivos en sus mentes, en sus corazones, a pesar de que están cautivos también del cuerpo, siguen cautivos en delitos y pecados, porque la verdad del evangelio no les ha sido enseñada. Predícales, por favor, te doy ese consejo. Bueno, quisiera entrar en materia y voy a hacerlo en medio o en base a las escrituras. Voy a hacerlo en base a las escrituras y lo primero que debemos nosotros enseñar es que nos dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Escúcheme bien, Dios es espíritu. Y de aquel que se está hablando es del Padre. ¿Sí? Del Padre. Ese Dios es espíritu. El único Dios que hay. Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces debemos nosotros decirle a la gente, mire, la Biblia me dice a mí que Dios es espíritu y solamente hay un solo Dios. Entonces, por lo tanto, ese único Dios es el espíritu y Él es santo. Perdón. Ese Dios es santo. Por lo tanto, Él es el espíritu y es santo. Él es el Espíritu Santo. ¿Sí? Juan 4:24. Y ese Dios es santo. Ahora, la Escritura me dice a mí, para aquellos que dicen que las tres personas de la Trinidad son espíritu. Son espíritu. Porque todos tres tienen la misma esencia. ¿Sí? Entonces son espíritu, dicen ellos. Pero ¿qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es? La Biblia me dice a mí en el Salmo 139 que el mismo que escribió el Salmo 86, donde dice que solamente Dios, solamente Jehová es Dios, Salmo 86, leámoslo por favor, importante que leamos allá, Salmo 86, que nos dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Estoy leyendo desde el verso 8. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Sí, mire, este Dios es el único Dios, y Él es el Padre. Isaías 63:16, 64:8 nos lo dice, y este único Dios es santo, es santo. Y a este es que se refiere Juan 4:24, cuando el Señor Jesucristo nos dice, Dios es espíritu, Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu. Cuando la Biblia me habla a mí del Espíritu de Dios, me habla de su presencia, no me habla de otra persona divina. Escúcheme bien, no me habla de otra persona divina. Dice el Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Escuche bien, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿De quién está hablando? Evidentemente está hablando de Yahvé o de Jehová, el cual es el único Dios. Mire lo que dice el verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo.
Verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sí? Está hablando de Jehová. Cuando la Biblia me habla de Jehová, me habla del único Dios, como lo dice el Salmo 86:10, como lo dice Deuteronomio capítulo 4, verso 35-39, donde dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Habla de Jehová. Pero mire lo que dice. Cuando habla del Espíritu, de su Espíritu, habla de su presencia, habla de Él mismo. ¿Por qué? Porque Él es Espíritu. Mire lo que dice. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y dónde me iré? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Espíritu de Dios es la presencia misma de Dios. Es el mismo, no es otro. No es otro. No es otro. Ahora, para que aquellos que dicen que el Espíritu son tres, pues es falso. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, por ejemplo, primer libro de Corintios, capítulo 12, verso 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Esto es lo que dice Pablo. Un solo Espíritu. No hay tres espíritus. No. Eso no existe. No existe. En la Biblia no existe eso. Vamos a leer también, vamos a leer Efesios capítulo 4, por favor, vámonos allá. También dice que hay un solo espíritu. Efesios capítulo 4 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. No hay dos ni tres espíritus. Como ya vimos, el Espíritu de Dios, ¿sí?, es su presencia, no es otro. Por eso dice, si subiere arriba a los cielos, allí estás tú. Si hiciera en el Seol mi estrado, allí tú estás. Allí tú estás. Entonces, eso es el Dios que tenemos. Dios es Espíritu. Cuando habla de su Espíritu, es su presencia, es Él mismo. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, y ese es el Espíritu. Ese es el que es el Espíritu. Dios es Espíritu. Pero la Escritura me dice a mí que Dios fue manifestado en carne. Ese Dios que es Espíritu fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16 nos lo dice, Dios fue manifestado en carne. Ahora, Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Y ese Dios que fue manifestado en carne tiene un nombre, se llama Jesucristo o Jesús. Y el nombre Jesús no varía o cambia, es decir que Dios cambió su nombre. No, el nombre Jesús significa Yahvé o Yahweh salva, o Jehová salva, Jehová salvando, Jehová salvador, así como él mismo lo dijo por medio de los profetas. Yo mismo que hablo, iré y lo salvaré. Ese Dios que es Espíritu, el cual es el Padre, que fue manifestado en carne, dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33:22, Isaías 35:4 nos lo dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. De cielos de corazón apocado, esforzados no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 40 dice que él mismo vendría. Voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Sí? Y vendrá Jehová el Señor, dice el verso 10. Él mismo vendría. Isaías 60, el verso 16 dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Sí, el nombre Jesucristo significa eso. Jehová salva, Jehová salvador, Jehová es salvación. Y él mismo lo dice, conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob.
Oseas en el capítulo 13, si no estoy mal, verso 4. Libro del profeta Oseas, capítulo 13, verso 4, dice allí: yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás otro Dios sino a mí, ni otro Salvador sino a mí. Eso es lo que dice literalmente la Escritura. No conoceríamos otro Dios, no. Sigue siendo único, sigue siendo solo. No conoceríamos otro Salvador, no. Dios sigue siendo único, sigue siendo solo, y Él mismo nos salvaría. ¿Sí? Ese Dios que es espíritu dijo que Él mismo vendría. Ahora, ¿cómo lo haría? Pablo dice: Dios fue manifestado en carne. La Biblia nos dice cómo lo haría. ¿Sí? Lo que pasa es que a nosotros nos falta averiguar un poquito. Miremos, libro del profeta Isaías, capítulo 42, nos dice allí, sabiendo conjugar un verbo, que es el verbo yatza, que la Reina Valera lo ha colocado como saldrá, pero es vendrá. Recuerde que Isaías capítulo 40 dice que Jehová vendría, Él mismo vendrá, ¿sí? Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35:4 también lo dice. Isaías 40 dice que vendrá Jehová el Señor. Y aquí dice cómo vendría. Isaías capítulo 42 verso 13 dice: Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra. ¿Sí? Jehová vendrá, y el verbo es yatza, que significa ir o venir, del hebreo yatza, ir o venir. Jehová vendrá como gigante, ¿sí? Y como hombre de guerra. Dios fue manifestado como un ser humano. Este Dios que es espíritu sería manifestado como un ser humano. Y dice cómo lo haría. Sí, vendría como hombre. Pablo no se equivoca. El Dios que es espíritu se haría hombre, ¿sí? Y lo mismo dice Isaías 7:14. Allá dice el Señor mismo. ¿Cuál es el Señor? Jehová. Dice: el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Que tradució, ¿quién es? Dios con nosotros. ¿Ese niño qué es? Un hombre, un varón. Isaías 9:6 vuelve y le repite: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿cómo se llamará? ¿Ah? Los dos significados que tiene el nombre de Jesús significa Dios fuerte, Padre eterno. Dios fuerte, Padre eterno. Ese niño, ese hombre, es el Dios fuerte, es el Padre eterno. Ahora, ese Dios que es espíritu vendría. Isaías 60 lo ratifica, vendría como hombre. Isaías 60, ese Dios que es espíritu, no lo dice. Isaías capítulo 60, vamos a leer un poquito, por favor. Leamos un poquito, por favor. Isaías en el capítulo 60. Vamos a mirar, por favor. Vamos a mirar, por favor, Isaías capítulo 60. Acompáñenme, por favor, verso 1 y verso 2. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, ¿sí? O tu lumbre, en la Reina Valera antigua. Mire lo que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué es lo que nace? Un varón. Por eso Isaías 7:14, Isaías 9:6 nos dice que ese varón, ¿quién es? El Dios fuerte, el Padre eterno, el Dios mismo, porque Dios mismo dijo cómo vendría, como un hombre. Y por eso el verso 16 dice: y conocerá todo hombre que yo Jehová, o conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces estamos viendo esto, mis hermanos. Estamos viendo esto. Estamos viendo esto. Dios mismo vendría, el Dios que es espíritu, Él mismo vendría y se haría hombre. ¿Qué es el espíritu de Dios? Es la presencia misma de Dios. Ahora, ese Dios en el Nuevo Testamento que se hizo hombre se llama Jesucristo. Y al ser ascendido al cielo, vuelve a ser el espíritu, o vuelve a ser lo que Él era en su potestad, el espíritu.
al ser glorificado. Recordemos que la Biblia me dice a mí, Dios fue manifestado en carne y en su última parte dice, recibido arriba en gloria. Y cuando fue recibido arriba en gloria, volvió a ser el Espíritu. Lo dice Juan capítulo 7, verso 39, que a la letra dice, eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu. Otras versiones dicen, en el griego dice, aún no era él el Espíritu, porque Jesús o él no había sido aún glorificado. Es lo que dice el texto griego. Aún no había Espíritu, o aún no era el Espíritu, ¿sí? Porque no había sido glorificado. Jesucristo le promete a sus apóstoles que él mismo sería el Espíritu, como ya lo escuchamos de parte del hermano. Juan capítulo 14, verso del 15 en adelante, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ah? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice allí. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, está hablando, dice el Trinitario, está hablando de otro consolador. Pero lo que pasa es que es la otra manifestación de Jesucristo. Aquí lo dice literalmente. Está hablando de su manifestación como el Espíritu, ¿sí? El Consolador. Miremos algo aquí. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Subraye eso. El Espíritu estará en vosotros. ¿Quién es? Mire lo que dice. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré, indicando que el que vendría no era otro, era él. Y además que es el Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mire lo que dice aquí, yo en vosotros. ¿Quién era el Espíritu que estaría, como dice, estará en vosotros? Jesucristo dice, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guarda, y ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y me manifestaré a él, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire que es la manifestación de Jesucristo como Espíritu. Le dijo luego Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Si ve que es la manifestación de Jesucristo como Espíritu, si ve que lo está diciendo literalmente, lo está diciendo literalmente, no lo está diciendo de otra manera, literalmente lo está diciendo aquí. Es el Espíritu, el Consolador, es Jesucristo mismo, el cual es el Padre, como el Consolador. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? Es Jesucristo mismo. Jesucristo es el Padre, aquí está diciendo, no os dejaré huérfanos, solamente un Padre puede dejar huérfanos, vendré a vosotros. Juan capítulo 13, unos instantes atrás, Jesús llama a sus discípulos, llama a hijitos. Dice, hijitos, solamente un padre puede llamar a otro hijo. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero un mandamiento nuevo yo les doy, que os améis unos a otros. Jesús le llama a sus discípulos hijitos, pero resulta que Juan dice que fue el Padre que dio este mandamiento. Segunda carta de Juan, verso 4. Fue el Padre que dio mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Y quién es el Padre que está dando este mandamiento? Jesús. Por eso los llama hijos. Por eso no los dejará huérfanos. Y por eso él mismo es el Consolador que estaría en ellos. Al respecto, Pablo escribe en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16, Pablo escribe esto. Y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, subraye, y Dios y Padre nuestro. Mire, allí Pablo está diciendo que Jesucristo, ¿quién es? El mismo, Dios y Padre nuestro, Señor, Dios y Padre nuestro. Y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pero resalte allí que el mismo Pablo está diciendo que Jesucristo es el Consolador, Dios, Padre nuestro y Consolador.
el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Él es el consolador, nos dio consolación eterna. Él es el consolador. Por lo tanto, eso ratifica lo que dice Juan: Jesucristo es el Padre y el mismo es el Espíritu. ¿Sí? Esto deja boquiabierto a todos. Esto deja boquiabierto a todos. Esto deja boquiabierto a todos. Ahora, la Biblia me dice a mí, vamos a leer, recordemos que solamente hay un espíritu, un solo espíritu. Y Pablo dice en Hechos de los Apóstoles, que Hechos de los Apóstoles, en la traducción que vamos a leer, que es la Reina Valera, nos habla del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos el texto griego y leemos la Biblia de las Américas, encontramos que el Espíritu Santo tiene un nombre. Vamos a leer primero la Reina Valera. Dice, capítulo 16, verso 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, subraye eso, hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Si yo le pregunto a usted, amigo trinitario, ¿de quién está hablando aquí? Usted me dirá, está hablando del Espíritu Santo. Pero si cambiamos al texto griego y leemos literalmente como dice la Biblia de las Américas, vamos a encontrar que dice lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Allí encontramos que el Espíritu de ¿quién es? El Espíritu de Jesús. Encontramos literalmente que Pablo nos está diciendo que el Espíritu es Jesús, no es otro. Por eso Pablo dice en segunda de Corintios capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? El Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Unos versos más adelante, capítulo 4, verso 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Y quién es el Señor? Es el Espíritu. Y por eso dice: y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, estoy leyendo Hechos 16, 7, el Espíritu de Jesucristo no se lo permitió, porque el Espíritu es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, algo parecido el Señor le muestra a Pedro. Pedro habla con uno, y ese uno Pedro lo muestra como Señor, Dios y el Espíritu. Ese uno se le presenta a Pedro como Señor, como Dios y como el Espíritu. Leamos capítulo 10, dice el verso 11. Leámoslo desde allí. Dice: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez y lo llamó. ¿Cómo lo llamó? Volvió la segunda vez diciendo: lo que Dios limpió. Mire, la primera voz es una sola voz. ¿De quién es? El Señor. Pero aquí el Señor se le identifica como Dios. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y sigue el diálogo. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, pensando pues qué significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, subraye, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate,
pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo los he enviado. ¿Ah? Perdón. Mira lo que dice aquí. Dios fue el que limpió a la humanidad. ¿Quién fue ese? Pues Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo. ¿Sí o no? Ese Dios es Jesucristo. Ese Dios es Jesucristo. Él mismo es el Señor. Y Él mismo es el Espíritu. Así se le presenta a Pedro. Dios, Señor y el Espíritu, porque yo los he enviado. Por eso Pedro escribe, escúcheme bien, por eso Pedro escribe en su primera carta, dice que Cristo es el Espíritu. Dice, capítulo 1, verso 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Está hablando de los profetas. Dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Ah? El Espíritu de Cristo. ¿Que estaba en quién? En los profetas. Y en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Jehová, que habló por boca de ellos. ¿Ah? Que habló por boca de ellos. Jehová mismo hablaba por medio de ellos. Era Jehová mismo, no era otro. El Espíritu de Jehová es Dios mismo, la presencia de Dios en su creación. Ya lo vimos, Salmo 139. Pues mire cómo lo llama. ¿Sí o no? Ahora, si nosotros seguimos en esto, pues ya vimos, Pablo también nos dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios es Cristo. Miremos, dice, capítulo 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Pues el Espíritu Santo, ¿sí o no? Muchos dirán eso. Pero no leen lo que sigue, no leen lo que siguen allí. No leen lo que sigue después de eso. ¿Ah? No leen lo que sigue. Porque el verso dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces dirá uno, no, pero es que el Espíritu de Cristo es el Espíritu que moraba en Cristo. Es Cristo mismo. El verso 10 se lo dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el Espíritu de Cristo? ¿Quién es? Es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo. No es otro, señores. No es otro. No se equivoquen. No se equivoquen que no es otro. Listo. Por último, ya habiendo mirado todos estos testimonios, por último, vamos a mirar el testimonio del Señor mismo. El Señor mismo se presenta como el Espíritu. Recuerden, solamente hay un Espíritu, no hay dos, ni hay tres, mucho menos. Solamente hay un Dios, no hay más. Y si hay un Dios, Él es el Espíritu y Él es Santo. Y Jesucristo es Dios manifestado en carne, el mismo Padre, y Él mismo es el Consolador. Y lo dice aquí, Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, las 7 cartas a las iglesias. El Señor le dice a Juan, le dice, escribe las cosas que has visto, porque Él es el que se le aparece. Dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, al que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Ah? Escribe. Y el Señor comienza a dictarle. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que está en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Cómo firma? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
¿Quién es el Espíritu? El Señor mismo. Es el mismo Espíritu, el mismo, no es otro. Esto es lo que debemos nosotros de creer. Jesucristo mismo es el Espíritu, el Señor es el Espíritu, dice Pablo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor. Y el mismo Señor dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu. Él mismo está diciendo que Él es el Espíritu. Y Juan, ya para terminar, en su carta, primera carta capítulo 5, dice, porque el Espíritu es la verdad. A ver, ¿quién me puede decir allí de los que están allí viendo la conferencia? ¿Quién es la verdad? ¿Quién me puede decir, por favor, los que están viendo allí la conferencia? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Pues Jesucristo, ¿sí o no? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y Juan dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y el mismo Juan dice que es el Padre. Dios es Espíritu, el Padre es Espíritu y Jesucristo es el Padre. Y Él mismo es el Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, yo creo que esto es suficiente. Me gozo respondiendo sus preguntas. Por favor, el que quiera hacer sus preguntas, déjela en audio al WhatsApp más 57 318 436 0745. Recuerde, el WhatsApp más 57 318 436 0745. Llame o escriba al WhatsApp, ese WhatsApp más 57. Ahí está apareciendo en pantalla el número más 57 318 436 0745. Haga su pregunta, por favor, para hacerle respondida conforme a las Escrituras, claro está, y poder también, hermanos, alimentarnos con esta bendita palabra del Señor. No se olvide, por favor, llevar sus libros, La Unicidad, la Única Verdad de Dios, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, y nuestro último libro, titulado La Unicidad versus las Doctrinas de Error. Recuerden, nuestro último libro es titulado La Unicidad versus las Doctrinas de Error. La Unicidad, la Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, Catolicismo al Descubierto, En Defensa de la Unicidad, tomo 1 y 2, y el último libro, La Unicidad versus las Doctrinas de Error. ¿Dónde puede llamar para pedir sus libros? Más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, ese es el WhatsApp, también pueden llamar desde el exterior a ese número. Si está aquí en Colombia, 318-436-0745, o si está en Estados Unidos, marque por favor el 011-57-318-436-0745. Desde Estados Unidos, 011-57-318-436-0745. Por favor, déjeme su pregunta, hermanos. Es importantísimo que usted no se quede con la duda. Mire, este hermano nos escribió desde Argentina y nos dejó su pregunta. Yo le pido el favor, déjela en audio para que todos podamos escucharla y así poder responder. No se olvide, este es su canal pentecostal, La Unicidad, Única Verdad de Dios. Por favor, denle me gusta a la conferencia y compártela. Me gusta y compártela. Dios les bendiga a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Dios les guarde.